A ver, primero veamos de la primera parte. Dice, si un cuerpo está en reposo o quieto, ¿qué pasaba? Seguirá quieto a no ser si una fuerza actúe sobre él. Perfecto, va a seguir quieto a menos que una fuerza actúe sobre él. Después dice, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, ¿qué va a pasar? Mayor será la aceleración. Bien, ¿qué es lo que vimos el otro día? Si yo tengo un mismo objeto, si le doy más fuerza, se va a acelerar más que si le doy menos fuerza. ¿Y qué va a pasar si empujamos algo? Ese algo te empujará a ti. Bien, Sí. ese algo me va a empujar a mí. Eso significa que está dicho de manera simple las tres leyes de Newton que nosotros estuvimos viendo, que es que si un cuerpo está en reposo, va a seguir en reposo salvo que una fuerza actúe sobre él. Que mientras mayor sea la fuerza que se le da a un objeto, más lo vamos a acelerar, y que si empujamos o imprimimos una fuerza sobre algo, ese algo nos la va a devolver. ¿Sí? Eso era en términos sencillos lo del primer video. Sí. En el caso del segundo video, dice un objeto que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad. Continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras que no actúe sobre él una fuerza externa. Perfecto, exactamente. Un cuerpo se va a seguir desplazando salvo que actúe una fuerza externa sobre él. Fíjense que es la segunda parte de la primera pregunta del video 1, porque en realidad la ley de Newton dice que un cuerpo que está quieto va a seguir quieto, o si está en movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir en ese movimiento, salvo que una fuerza actúe sobre él. ¿Sí? O sea, en realidad para formular la ley de Newton nosotros tenemos que juntar las dos partes. ¿Sí? Sí. La segunda Ok. dice, ¿sí, Javier? Bien. Dice, si sobre un cuerpo se aplica... ¿Cómo? No, nada. Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, ¿qué pasa? Este acelerará a la misma dirección y sentido de esta fuerza y una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Bien, ¿eso qué significa? Que si yo tengo algo que se está moviendo, miren mi mano ahí en la pantalla, si se está moviendo para allá, o si está quieto, y yo aplico una fuerza para allá, no se va a mover para otro lado, se va a mover en el mismo sentido y dirección que la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Sí? Y va a depender de su magnitud, o sea, va a depender de lo mismo que nosotros estamos poniendo acá. A más fuerza, más aceleración, y a menos fuerza, menos aceleración. Tercero, dice, al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, ¿qué pasa? Siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Bien, fíjense que este video, muy bien Seba, fíjense que este video lo que hace es formalizarnos un poquito más las respuestas, porque fíjense que la terminología que usa es un poquitito más científica que la del primer video. ¿Sí? Entonces, a ver, Santino, ¿cómo escribiste vos la primera ley de Newton? Primero que nada, ¿cómo se conoce la primera ley de Newton? ¿Santino? ¿Cómo Santino. se conoce la primera ley de Newton? Ajá, ¿con qué otro nombre se la conoce? Principio. Como ley de inercia. Bien, principio o ley de inercia. Y si yo la tuviera que escribir, ¿qué diría? Que todo cuerpo... No sé, profe. Bueno, diríamos que todo cuerpo
que está en reposo va a seguir en reposo, o si está en movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir en ese estado. Eso significa que el que esté en reposo va a seguir en reposo y el que está en movimiento va a seguir en movimiento, salvo que una fuerza externa actúe sobre él. Digamos, escrito científicamente, pero de manera simple, vamos a decir que un cuerpo va a mantener su estado de movimiento. Un cuerpo va a mantener su estado de movimiento salvo que una fuerza actúe sobre él. Esas son las formas o las maneras formales que nosotros tenemos de enunciar el principio o ley de inercia. ¿Sí? Ahora, A la pregunta yo le puse el nombre nomás. ¿Cómo? Que a la pregunta yo le puse el nombre nomás. Está bien, está bien. Yo estoy ampliando y estoy, viendo cómo se expresarían de forma completa. Pero en realidad, según los videos, pide nada más que la forma en que se conoce. ¿De qué otra forma se conoce la segunda ley de Newton? Se conoce como ley fundamental de la dinámica. Bien, como ley fundamental de la dinámica. ¿Alguien tiene otro nombre con el cual se conoce? Ley de la masa. No. Bien, principio o ley de masa. Y esa ley o principio de masa, si yo la tendría que escribir en forma científica, fíjense que nosotros dijimos que cuando yo tengo un mismo cuerpo, si le doy más masa, va a adquirir mayor aceleración. Y por el otro lado, que si yo mantengo la misma fuerza, cuanta más masa tiene un cuerpo, menos lo voy a poder acelerar. En términos científicos, eso se dice que a fuerza constante, o sea, si yo aplico la misma fuerza siempre, a mayor masa, menor aceleración. Es decir, que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. ¿Se acuerdan que algo de eso vimos el otro día? Sí. Sí. Y la otra parte, vamos a subrayar los títulos así después los localizan bien. Y la otra parte dice que a masa constante, a más fuerza, más aceleración. ¿Eso qué significa? Que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se acuerdan que lo charlamos el otro día? Sí. Bien. Entonces, eso es lo que a mí me dice en términos formales la segunda ley de Newton. Y si bien esto continúa con más parte teórica, vamos a ampliar un poquito. ¿Por qué?
Porque esta segunda ley de Newton es la única que nos va a generar el próximo trabajo práctico. ¿Por qué? Porque la primera ley de Newton y la tercera son leyes que son nada más que teóricas, ¿sí? O sea, yo las voy a explicar en forma verbal. Pero la segunda ley de Newton, que por eso también se denomina ley fundamental de la dinámica, es la única que tiene una fórmula. Y la fórmula dice que yo, a la fuerza que aplico sobre un cuerpo, siempre la puedo encontrar multiplicando la masa que tiene el cuerpo por la aceleración que adquiere ese cuerpo. O sea que, para escribir completo, yo diría que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ya en el próximo práctico, yo les voy dejando la fórmula, en el próximo práctico vamos a ver de qué manera nosotros usamos esa fórmula de ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. ¿Qué dice nuestra, a todo esto no la saludé, hola Miles, que entraste un poquito más tarde? ¿Qué nombre recibe la tercera ley de Newton? Jade. En principio de la aceleración y reacción. De la acción y reacción. Sí, eso. Y lo que me dice es que siempre que se aplica una fuerza sobre un cuerpo, se recibe otra fuerza de igual dirección, pero sentido contrario. Se podría decir a grandes términos que siempre que yo aplico una fuerza, el cuerpo sobre el que yo estoy aplicando una fuerza me lo va a devolver en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. El saber estas tres leyes a mí me va a permitir contestar las preguntas que siguen. Fíjense que, a ver, ¿qué observan en el gráfico de la actividad 3? ¿Qué ven? Como un bloque. Ajá, como un autito, sí. Jade, ¿qué más ves? sí, un auto. Un auto, sí. ¿Qué más? Un bloque encima de una carretera. Ah, Sí, Un pues bloque, bueno, sí, podríamos decir que es la parte de arriba del autito o un bloquecito arriba que tiene una masa de 10 kilogramos, bien. ¿Qué más vemos? ¿Qué son las flechas esas que tenemos a los costados? fuerza. fuerzas. Fuerzas. ¿Que dónde van a actuar? A un Sobre- cuerpo. Específicamente sobre el autito ese que ustedes están viendo ahí. O Sí. sea que en realidad lo que yo estoy teniendo es dos fuerzas, es como que yo tuviera dos personitas, una parada acá y la otra parada acá, empujando una para la izquierda y la otra para la derecha, ¿sí? Como dos hermanos que están jugando a empujar algo, ¿sí? Y la fuerza que aplican esas dos personas, ¿cómo es? Fíjense, lean acá. ¿Cómo? Profe, dice la Mile que no se puede, no puede entrar. Recién la tenía yo Pero, aquí ¿eso entró? adentro. A ver, déjenme un segundo. No Díganle a está ni Milena, Ale. porque yo no sé bien cuál es el teléfono privado de Milena. Díganle que cierre Zoom y lo vuelva a abrir, porque hay veces que es como que se bloquea, y si al Zoom lo dejamos abierto e intentamos entrar de nuevo, no nos deja. Díganle que lo cierre y ahí intente entrar de nuevo. Sí, porque recién también estaba Ale y ya no está. Sí, y Ale no está tampoco. Sí.
Profe, los chicos que no entregaron lo anterior de trabajo práctico, ¿todavía se los pueden mandar? Sí, todavía puede. Lo que pasa es que ya a esta altura, si bien yo les voy a poner el presentado, van a tener un puntito de que presentaron tarde, pero sí todavía lo pueden presentar. Es preferible que esté tarde y no que no esté. ¿Sí? Así que sí Bueno, presentan. Bien, Bueno, profe. estamos hasta que los chicos entren. ¿Cómo son las fuerzas que se aplican a ese carrito? de sentido contrario, Tienen la misma intensidad y todas. De igual intensidad, bien, Jaime. Son de igual intensidad, pero de sentido contrario. Y si yo tengo dos fuerzas que actúan que tienen la misma intensidad, pero sentido contrario, ¿qué les parece a ustedes que le va a pasar al carrito? ¿Se va a mover? no se moverá. No sé, ¿qué opinan ustedes? No, Queda quieto sí. si las dos fuerzas son de igual de intensidad y de sentido contrario. Ajá, Santino, ¿vos opinás lo mismo? Ajá. Sí, profe. Bien, o sea que todos coincidimos en que el carrito está en reposo. Sí. Sí, Porque acabamos de decir que no se va a mover. Eso significa que todos estamos coincidiendo en que el carrito está en reposo. Y aunque no lo expresamos como un porqué, ya dijimos el porqué. Todos coincidimos en que las fuerzas tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Y si las fuerzas tienen la misma dirección y sentido contrario, ¿qué va a pasar? no se va a mover ¿Por qué? ¿Qué le va a porque pasar a la tiene la fuerza? misma dirección y el sentido contrario y tiene la misma magnitud de fuerza. Bien, también tienen la misma magnitud o la misma intensidad. ¿Y qué pasaría con esas dos fuerzas? Si yo empujo con una fuerza de un mover el lado y carrito. empujo, ¿cómo se va? Intentaría mover el carrito, pero no puede. Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasaría con esa fuerza? ¿Cómo podríamos explicar o qué palabra podríamos usar para describir lo que pasa con esa fuerza? A ver, Profe, es como cuando estamos en medio de dos personas y las dos personas hacen fuerza y nosotros nos quedamos quietos en el mismo lugar, ¿no? Exacto, sería exactamente eso. Pero yo lo que quiero que ustedes me describan o empleen una única palabra para decirme qué pasaría con esas dos fuerzas. Porque si yo me quedo quieta, ¿qué le pasa a esas dos fuerzas? tiran de sentido contrario. Bueno, pero si ¿Hacen tiran una de sentido reacción? contrario, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a quedar quieto. Pero ¿cómo se llama lo que Como pasa? dice Jade, haría una reacción. Sí, pero en realidad lo que se dice es que las fuerzas se anulan. ¿Por qué? Porque al tener la misma dirección pero sentido contrario, si yo tiro para un lado con 10 y tiro para el otro con 10, es como que no tiro nada. ¿Está bien? Entonces, en realidad, Ya. se anulan. No sé si se acuerdan el otro día que nosotros estábamos viendo que si nosotros tenemos, ¿por qué se anulan? Porque si nosotros tenemos una fuerza de 10 newton para un lado y otra fuerza de 10 newton, pero para el otro, ¿se acuerdan cómo habíamos dicho que sacábamos esa única fuerza que podía considerarse como el sistema? Que se llamaba resultante. Era fuerza por No, era más fácil. La fuerza resultante, ¿cómo se obtenía? fuerza más. No, bien fácil, no es la de arriba.
¿Se acuerdan que la clase pasada, a ver si lo tengo acá al práctico para hacerlos refrescar la memoria? Fuerza más fuerza. Exacto, era fuerza más fuerza. Pero ¿qué pasa al tener sentido contrario? Ese resultante va a ser una fuerza de 10 para un lado y la fuerza de 10 para el otro, por lo tanto su sentido o su signo va a ser diferente. ¿Está bien? Porque yo las voy a sumar si las dos van para el mismo lado. Pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho la clase pasada que si iban para lados diferentes, se restaban? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, si una mide 10 y va para un lado y la otra mide 10 y va para el otro, se están restando. Por lo tanto, yo voy a tener una fuerza de 0 newton. Por eso es que el cuerpo está en reposo, se anulan las fuerzas. Yo tiro con 10 y es como que no tiro nada. Y el cuerpo se queda quieto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ya. Bien, ahora sí. Es como cuando agarramos una cosa con las dos manos y la estiramos. Exacto. Fíjate que si vos tenés un caucho, ese caucho se va a estirar porque tiene una posibilidad de estirarse. Pero si yo agarro el celular con las dos manos, por más que tire y tire, como mis manos hacen la misma fuerza, el celular se va a quedar quieto ahí al medio. ¿Está bien? Sí. Bien. Sí. Ahora, Sí. la pregunta sería, si yo considero que está en reposo, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Quiero que me den ideas de qué tendría que hacer para que se mueva. Que uno Empujar que para el mismo tiren de lado. un A ver, de mismo a lado. uno, de a uno. Disminuir la fuerza. A ver, de a uno vamos. Milena, ¿qué ibas a decir? Que las dos personas muevan del mismo lado, no de Bien. sentido contrario. Bien. O sea que para que se mueva tendríamos que cambiar el sentido de una de las fuerzas. Esa es la idea de Milena y está muy bien. Seba, ¿qué otra idea? Que uno tire con más fuerza. Bien. Que una de las dos fuerzas Tenga más fuerza que el otro. tenga más intensidad. ¿Sí? ¿Alguna otra idea, Seba o Santino? ¿Alguna otra idea? Que una fuerza se detenga. Bien, sacar una de las dos fuerzas. Porque si yo saco una de las dos fuerzas, queda una sola y ahí sí tendría un efecto. ¿Jade, se te ocurre alguna idea más? No, creo que no. Hay una más. Y podría ser agregar una fuerza más en alguno de los dos lados. Fíjense que si yo acá pongo otra fuerza aquí abajo, ¿qué va a pasar? Voy a tener de un lado una fuerza. Más Del fuerza. otro Más lado fuerza tendría que- dos. ¿Sí? Sería un efecto similar a que Sí, una de las dos fuerzas tenga más intensidad. ¿Está bien? Cualquiera de Sí. las opciones. Profe, dice la Ale que se le salió y no puede entrar. Decirle a Ale que pruebe lo mismo que le dijimos a Mile, que parece que funcionó, que cierre Zoom y vuelva a entrar. Y vuelva a probar en realidad. Lo mío era el Wi-Fi, profe, ahora está mejor. Ah, bien. También es la otra opción que sea el Wi-Fi. Cualquiera de estas opciones que ustedes hayan puesto es válida y está bien. No es necesario que ustedes se les ocurran todas las opciones. Con que ¿Montones? ustedes pongan una, alcanza. ¿Sí? Ok. Ahí entró Paula. Vamos con la actividad 4.
pasa con la actividad 4? ¿Qué diferencia ven entre la actividad 4 y la 3, que era la que veníamos viendo? Acá, esperen que yo la voy a bajar porque se movió el dibujo. Ahí. Tiran de igual sentido. Bien. Uno tiene dos fuerzas. Pero en realidad... Hay doble intensidad de fuerza y van al sentido contrario. Al mismo sentido. Contrario. Pero ojo que acá tengo Fs y acá tengo As. Eso significa que... Aceleración. Bien, estas flechas me indican la fuerza y estas flechas de acá me indican la aceleración que adquiere. La idea, fíjense que la pregunta dice, comparando lo que sucede en el caso B y en el caso C, ¿qué podrías decir en relación a la segunda ley de Newton? Entonces, fíjense que acá yo tengo dos fuerzas y tengo dos flechas que simbolizan aceleración. Acá tengo tres fuerzas y tengo tres flechas que simbolizan aceleración. Mayor sea la fuerza, la aceleración. ¿Cómo? A ver. Íbamos bien. Que mayor sea la fuerza, más aceleración va a tener. Exacto. Sí. A mayor fuerza, mayor aceleración se produce. ¿Sí? O sea, ese simbolito es ese dibujito, perdón, es el que me está diciendo que, porque aparte fíjense, las masas son iguales, tengo 20 acá y tengo 20 acá. ¿Sí? O sea que ese dibujito me está diciendo que cuando la masa no cambia, si yo aplico más fuerza, obtengo más aceleración. ¿Sí? Dicho de otra manera, también podemos decir que cuando la masa no cambia, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. De ahí tenemos vamos a hacer primero el 6 y después el 5. ¿Por qué primero el 6 y después el 5? Si yo miro el 6, es muy parecido a lo que hicimos en el 4. Fíjense que dice, considerando los siguientes casos. ¿Qué pasa en los autitos? En ambos casos la masa es de 50, ¿está bien? Sí. Pero acá yo tengo una F1 que es chiquita y una F2 que es larga. Entonces, si bien no es el mismo esquema que en el punto 4, es algo similar. ¿Por qué? Porque la fuerza 1 es más chiquita que la grande. Entonces, ¿cómo les parece que va a ser la aceleración en el caso A en relación al caso B? En el caso A, la aceleración va a ser menos que en el caso B porque actúan dos fuerzas. Ojo que actúa una sola, ¿no? La aceleración es otra. Actúa una sola fuerza, pero con diferente intensidad. Bien, ¿y cómo es? A ver, nosotros estamos poniendo que la aceleración en el caso A es menor que en el caso B. ¿Por qué? Porque en el caso B tiene mayor fuerza, mayor magnitud. Porque en el caso B la fuerza es mayor que en A. ¿Estamos bien? Sí. Por eso me salté el 5, porque el 6 era parecido. Y me gusta eso de que tiremos ideas. ¿Qué tendría que suceder para que las aceleraciones
sean iguales. A ver, Paulita, ¿qué se te ocurre? Pauli. La Paulita escribe. Ah, cierto. Mientras tanto, vayan pensando el resto que se les ocurre. Bien, Paula me pone acá que para que las fuerzas en ambos, para que las aceleraciones en ambos casos sean iguales, tendríamos que, y ella propone aplicar la misma fuerza en ambos carritos. ¿Sí? ¿Qué otra opción tendríamos? A ver. ¿Qué podría ser? Bien, Paula pone que las dos sean de la intensidad de F1 o que las dos sean de la intensidad de F2. ¿Sí? ¿Alguna otra opción? Pues también puede ser que menos el carrito, ¿Cómo? ¿Se va? que también puede ser que los carritos, un carrito pese igual que, o sea, que le tengo un poco a un carrito para que se pueda mover. Bien, ¿a cuál le sacarías masa? Sacaría el E2. ¿El segundo o el primero? Sí, ¿En cuál? ¿En el primero o en el segundo? ¿A cuál te parece a el vos? segundo. Pero ese ya tiene más fuerza. Si yo En le el saco F2. masa, todavía va a acelerar más rápido. Para compensar En el 1 era. en el 1, habría que sacar masa en el carro 1 o en el carro A. Entonces las opciones son o que las dos fuerzas sean iguales, las dos como F1 o las dos como F2, o podríamos sacar masa en el carro A como para que compense el hecho de que la fuerza es más chiquita, o también podríamos aumentar masa en el caso B. ¿Para qué? Para compensar ese exceso de fuerza que estamos teniendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. 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 Sí, Entonces, la C dice, la segunda ley de Newton explica que la aceleración es directamente proporcional cuando la masa de un cuerpo es la misma. ¿A qué se refiere eso? Y eso nosotros lo dijimos en forma casera hace un rato, que significa que a más fuerza, más aceleración. más va a ser la intensidad. Exacto, más va a ser la intensidad de la aceleración. Y a menos fuerza, menos aceleración. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. El 7 Sí. se los voy a dejar para pensar, porque el 7 tiene que ver con la otra parte de la propiedad. Acá, fíjense que las fuerzas son iguales, pero lo que va a cambiar es la masa. En uno tengo más masa y en el otro tengo menos masa. Así que se lo van a pensar. Pero sí vamos a plantear juntos por lo menos uno de estos tres, porque quedan 3 minutos. Dice, teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, observa las imágenes y resuelve. Y lo que tenemos que hacer es reconocer cuál de las dos fuerzas que tenemos dibujadas es la fuerza de acción y cuál es la fuerza de reacción. Entonces yo voy a armar un cartelito que va a decir acción y otro cartelito que va a decir reacción para ponerlas en el dibujo. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Primero lo vamos a... Bien.
Y le vamos a hacer otro que sea igualito, pero que diga reacción. ¿Cuál les parece que es la acción en el resorte? El resorte. Fíjense que hay dos flechitas, una que va para abajo y una que va para arriba. ¿Cuál ¿La les de parece arriba? a ustedes que es la acción? El de abajo. El de abajo, El de abajo. bien. Yo agarro El de del arriba. resorte un peso cualquiera y ese resorte se va a estirar. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del resorte? La reacción del resorte va a ser la de arriba, es decir, tratar de volver a su estado original. ¿Sí? Ahora, Sí. en el cohete, ¿qué pasa? Es casi lo mismo. No, al revés. La reacción sería volver abajo por la gravedad. A ver, ¿cómo sería? La acción sería apenas cuando ya está volando y la reacción sería apenas sale. Sí, más o menos. Tiene que ver con lo de las ranas. ¿Se acuerdan el video que vimos el otro día? ¿Cuál era la acción? La acción eran las patas de la rana contra el piso. Es decir, que nuestra acción va a ser todo este fuego que sale del cohete hacia el piso. Y la reacción va a ser que el cohete se pueda elevar hacia arriba. ¿Está bien? Y en el caso de los dos hombrecitos que están ahí. Sí. Fíjense que los Y hombrecitos son ese compatibles. se podría hacer de cualquier modo. Exacto, se puede hacer de cualquier modo. O sea que la acción y la reacción están ambas en el mismo lugar. ¿Está bien? Sí. Bien. Sí.